7:19 de la mañana, seguimos conversando con Vivian Díaz, ella es gerente de Amnistía Internacional. Estaba hojeando el informe, que le agradezco me lo haya hecho llegar, y según la Organización Mundial de la Salud, el índice de 10 o más homicidios puede ser calificado como violencia endémica. ¿Cómo planificar políticas de seguridad ante otro factor también, que es la opacidad y la falta de datos oficiales? El gobierno nacional ha dicho y ha acusado en reiteradas oportunidades a periodistas, a reporteros de sucesos en nuestro país de engordar las cifras como una estrategia política. Sin embargo, ya no se da, por ejemplo, una Dirección Nacional del 6CPC no ofrece cuántas personas lamentablemente son asesinadas en el país. ¿Cómo lograr hacer un trabajo ante esta falta de datos? Sí, bueno, una de las cosas que tiene que estar incluida dentro de una política pública sobre seguridad ciudadana debe ser justamente el tema de cómo documentar, cómo tener data, cuáles deben ser las características de esa data, cuál debe ser la metodología para obtenerla. Así que sí es posible hacerlo desde la idea o desde la mirada de cómo esa data debe ser construida. Si bien tenemos un grave problema, no solo respecto al tema de seguridad ciudadana, en general no tenemos una cultura de cifras, no tenemos una cultura de estadísticas, no tenemos la práctica institucional de dar datos suficientemente desagregados, comprensibles, con las dimensiones más amplias y variadas del aspecto sobre el cual se está informando. Lo que tenemos hasta el momento nos dice también la gravedad de lo que tenemos, es decir, que no tengamos información suficiente no nos impide saber quiénes son los que están muriendo, ni quiénes son los que están matando. Así que ahí es uno de los puntos por los cuales tenemos que arrancar al momento de diseñar políticas públicas, incluso identificando qué es aquello que debería estar en la información que no está o que tradicionalmente no ha estado, que tradicionalmente no se ha mirado. Así que esto es parte de los grandes retos que tenemos al momento de diseñar políticas, donde además hay que considerar que deben estar incluidos en el diseño de políticas públicas no solo las autoridades que tienen la mayor responsabilidad en esto, sino que hay otros sectores que también tienen que ser partícipes. Los ciudadanos de manera organizada o a través de las ONGs o a través de la presencia de expertos son parte también fundamental en el diseño de políticas públicas que puedan apuntar a lo que decíamos antes. Hay participación, señora Díaz, a través de @primerapágina, varios comentarios por acá. Le dice, por ejemplo, Juan Carlos Valerón: Venezuela es el único país en el cual cada vez que llega un nuevo ministro de Interior y Justicia anuncia un nuevo plan contra la inseguridad, descartando lo bueno de los anteriores, y casi siempre el nuevo no sirve como los anteriores. Hay otro comentario por acá de Pedro Hernández, que le dice lo siguiente: buenos días, es preocupante que Amnistía Internacional no se pronuncie cuando el Estado venezolano ha investigado y sancionado violaciones de los derechos humanos. Más bien se nota que, al igual que los medios de comunicación social, un silencio cómplice. Esta es la opinión de Pedro Hernández. ¿Qué le contesta? Sí, bueno, le invito a visitar nuestra cuenta, @amnistía. Va a poder ver varios de los pronunciamientos de las preocupaciones, básicamente de Amnistía Internacional sobre el tema de derechos humanos en Venezuela. Y había un comentario anterior que me parece bien interesante. Sí, de la falta de continuidad. La falta de continuidad, justamente este diagnóstico que incluye el informe da cuenta de esto, muestra esto, la falta de continuidad. Por supuesto que se hace muy difícil reducir la violencia cuando no hay continuidad de planes. Hay continuidad de prácticas de operativo, práctica de uso excesivo de la fuerza, práctica de uso letal, intencionadamente letal de la fuerza, con la excusa de reducir la violencia, de reducir los homicidios, no es mencionado de ese modo, pero la práctica lo que apunta es que hay un uso intencionalmente letal de la fuerza. Es decir,
Esto se escucha en el lenguaje, cómo se expresan las autoridades cuando se anuncian operativos, cuando se anuncian resultados muy generales de los operativos, y eso es algo que también tiene que ser modificado. El lenguaje bélico y de exterminio al otro no puede ser parte de una política. ¿Ha logrado determinar Amnistía Internacional si este tipo de lenguaje y este tipo de prácticas, y esto se lo pregunto porque el último procedimiento de la OLP, que fue otro de los planes en su momento se dijo que no era un plan de seguridad, sino más bien como no sé, de prevención, pero se fue de las manos en muchas ocasiones, incluso fue denunciado por la Asamblea Nacional y la Comisión de Política Interior, y el último procedimiento que se hizo en meses pasados en Fuerte Tiuna, en uno de los urbanismos, los familiares denunciaban no solamente violencia verbal, sino también incluso los funcionarios incurriendo en hechos delictivos como robándose las cosas de los apartamentos. Sí, efectivamente. Esto ha constituido una práctica dentro de los operativos. No importa el nombre que tenga el operativo en un determinado momento, la práctica es entrar, y sobre esto Amnistía también ha documentado en un informe que pueden encontrar titulado Noches del Terror, que habla sobre los allanamientos ilegales a viviendas. Este informe trata sobre allanamientos en el marco de las protestas. Sin embargo, en estos operativos policiales o de cuerpos de seguridad, bajo el argumento de reducción de actos de hechos delictivos, observamos que hay varios elementos que están presentes. Es la entrada a viviendas sin ninguna orden, es el robo de objetos, el robo de dinero, y luego además la agresión, la no identificación de los funcionarios, de manera que el ciudadano no puede a veces reconocer fácilmente qué cuerpo fue el que actuó, o si puede identificar cuál fue el cuerpo que actuó, no puede identificar cuál fue el funcionario que entró a su casa, sacó a su hijo y le dio un disparo en el medio del callejón, como relatan algunos testimonios que encontramos en este informe. Entonces, esas prácticas terminan generalizándose independientemente del nombre que lleve el operativo. Quizá el nombre en algún momento es lo de menos, el nombre cambia, lo preocupante es cómo la práctica, el procedimiento se mantiene y el resultado que da se incrementa toda la violencia que tenemos. Hay otros comentarios por acá. Juan Carlos Valerón le dice: la entrada de jóvenes, casi niños, a las bandas y a la delincuencia es causada por el hogar. Cuando sus padres ven que un niño no tiene trabajo, llega con un celular costoso o una bicicleta, dinero u otra cosa, en vez de castigarlo o averiguar, lo felicitan por eso. Y quiero que, si está en la medida de sus posibilidades, responda a esta. Ramón Ramos, el líder, le pregunta lo siguiente: ¿cómo se puede evitar la violencia en un país extremadamente polarizado, donde las policías son intervenidas simplemente por caprichos políticos, no tienen armas, no tienen equipos ni patrullas necesarias para atender el problema de la seguridad? Se puede atender con políticas públicas, se puede atender con una política pública que esté orientada justamente a la capacitación de los funcionarios, al respeto de los derechos humanos, a la protección de las personas, de la vida de las personas, de su integridad, al control de armas y municiones y a la protección integral a las víctimas. Por acá le hacen otros comentarios. Le pregunta Julio, o le dice Julio Atías: Amnistía siempre ha existido en el país, sin embargo, desde la llegada de la revolución se han acentuado más las violaciones a los derechos humanos y la defensa o apoyo internacional para afectados con pocos recursos es muy poca. Sí, Amnistía es una organización que se dedica a realizar campañas, activismo, formación en materia de derechos humanos. Además, elabora informes que diagnostican, que presentan, que fotografían una situación concreta de derechos humanos y además exige a las autoridades asuntos concretos que tienen que ver con sus responsabilidades de garantizar derechos y proteger los derechos de las personas. Señora Díaz, tengo que despedir lamentablemente. Recuerde, por favor, hora y lugar del foro de mañana. Mañana, Foro 21. Estaremos con el conversatorio Seguridad Ciudadana, repensar la seguridad ciudadana en Venezuela. Si quieren participar, les invitamos a que escriban al correo repensar@aiven.org,
donde vamos a confirmar su participación. Allí estaremos en Foro 21 desde las 8:30 de la mañana. Le agradezco mucho su presencia acá en Primera Página. Estábamos conversando con Vivian Díaz, gerente de Amnistía Internacional. Son las 7:29, hacemos pausa, ya venimos con más de Primera Página.